yo quiero continuar con la serie que comenzamos acerca del libro de Apocalipsis, que se llama El rugido del león y la victoria del cordero, en donde estamos realmente viendo el Apocalipsis de Jesucristo, esa revelación que Dios trae de Cristo para nosotros, para tiempos como hoy. Así que quiero que me acompañen, hermanos, para iniciar Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, del 12 al 17. Hoy vamos a continuar con el tercer mensaje de Cristo a la tercera iglesia que se menciona en los capítulos 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, que es la iglesia de Pérgamo. Así que vamos a leer del 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosa sacrificada a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. En 1986 ocurrió una de las tragedias que hasta el día de hoy nosotros, por lo menos los de nuestras generaciones, no olvida, y es la explosión del transbordador Challenger, que saliendo de la NASA, despegando, a tan solo 73 segundos después, el cohete entero explotó, muriendo al instante todos los tripulantes de esta misión. Lo interesante es que no fue un sabotaje, no fue un misil que le cayó al transbordador, no fue un ataque directo en contra de la NASA, sino que la razón de esta catástrofe fue un problema interno de la nave, un anillo de goma defectuoso, uno solo, que cuando comenzó a enfriarse se reventó y todo el fuselaje se quebró. Lo más grave de esta historia real que ocurrió y que nosotros presenciamos en vivo, prácticamente casi en vivo esto, lo más grave es que los ingenieros que construyeron la nave lo sabían. De hecho, lo anunciaron, lo advirtieron y ellos solicitaron que no despegara la nave. Sin embargo, la política interna, los políticos internos decidieron no retrasar más el lanzamiento para no verse avergonzados nacionalmente de no haber hecho despegar la nave en el tiempo que se habían propuesto. Es decir, por evitar una vergüenza nacional, provocaron una tragedia mundial. Y esta decisión llevó a que murieran personas reales y una vergüenza a nivel mundial. Digo esto porque el mensaje de Cristo a Pérgamo es bastante similar a lo que ocurrió allí. Ahora el mensaje de Cristo a Pérgamo es que ellos deben tener cuidado con algo interno, con un veneno interno que está destruyendo a la iglesia desde sus entrañas. El mensaje de Cristo a Pérgamo es que hay una obra satánica en las entrañas de la iglesia y de la que ellos tienen que prontamente arrepentirse. Esta obra satánica es la tolerancia a los herejes en nombre del amor. Lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Pérgamo
es que habían herejes que estaban enseñando dos tipos de cosas, no solamente una falsa doctrina, una vida libertina, y vamos a hablar de eso, sino que también una vida inmoral. Y lo enseñaban como algo normal y natural en los cristianos, es decir, como concesiones que el cristiano puede hacer con su vida. El problema es que esta iglesia, en lugar de disciplinar, en lugar de parar o detener a cada una de estas personas, lo que hacían era tolerarlos dentro de la iglesia en nombre del amor cristiano. Así que si el mensaje de Cristo a la iglesia anterior de Esmirna, cuando la predicamos, si el mensaje anterior a la iglesia de Esmirna reveló el desafío de la iglesia en el mundo, este mensaje a Pérgamo revela el peligro del mundo en la iglesia. Lo que vemos en la gran diferencia entre los mensajes de Esmirna con Pérgamo es eso. En que Esmirna era la iglesia en el mundo, sufriente, mientras que aquí es ya el mundo en la iglesia. Y por lo tanto, lo que prácticamente Jesús lo que está enseñándole a la iglesia de Pérgamo es que tiene que tener cuidado, porque si bien es cierto, todos nosotros hemos sido enviados y dejados en este mundo, el mundo no debe de estar en nosotros. Así como los barcos han sido creados, hermanos, para flotar sobre el mar, cuando comienza a haber una grieta y comienza a meterse el agua, el barco se hunde. De igual manera los cristianos hemos sido enviados a este mundo a navegar, pero tenemos que tener cuidado de que es el agua del mundo, o en todo caso el mundo mismo, no esté en nosotros. Prácticamente, hermanos, aunque la iglesia de Pérgamo había sido fiel en las persecuciones, porque también había sufrido persecución, y ahí menciona incluso un hermano nuestro que murió como mártir, Antipas, aunque la iglesia de Pérgamo había sido fiel en medio de la persecución, lamentablemente ellos habían comenzado a ceder internamente, tolerando a aquellos que enseñaban doctrinas heréticas como las de Balaam y los Nicolaitas. En otras palabras, o en palabras más sencillas, la iglesia de Pérgamo, la crítica de Jesús o el juicio de Jesús, la condena de Jesús a la iglesia de Pérgamo es que era una iglesia mundana. El mundo ya había entrado a la iglesia. Una iglesia mundana. ¿Qué es la mundanalidad? Es no mirar mal el vivir como el mundo vive. Es vivir como el mundo vive. Es creer como el mundo cree. Es criar a los hijos como el mundo los cría. Es tratar de llevar el matrimonio cristiano como el mundo lo lleva. Es decir, la mundanalidad es el grave pecado ante los ojos de un Dios santo, de querer vivir como el mundo vive, pensando que como cristianos no somos contaminados con el mundo. Lamentablemente la iglesia de Pérgamo era una iglesia, como se le llama, de mente abierta, una iglesia progresista, una iglesia tolerante a los estilos de vida de aquel momento de Pérgamo. Y entonces aquí vemos a Jesús advirtiéndoles a que no lo hagan, que se arrepientan. De hecho, les enseña que cuando la iglesia quiere evitar la vergüenza del mundo y por eso tolera a los inmundos, terminará siendo avergonzada por Dios, porque esa es la advertencia que leemos aquí. Porque Dios les dice, si no se arrepienten, yo vendré pronto y yo los voy a enfrentar a ellos. Y lamentablemente es lo que está ocurriendo y lo que vamos a ver nosotros en esta mañana. Así que en el tiempo que tengo, yo tengo un objetivo, hermanos, con este sermón. Y el objetivo es exhortarte, hermano, a que porque Cristo es juez, como lo vamos a ver aquí, arrepintámonos de tolerar cualquier tipo de mundanalidad, ya sea en nuestra propia vida personal como en la vida de la iglesia local. En otras palabras, arrepintámonos, hermanos, de coquetear con el mal. Ahora, el texto nos enseña muchas cosas, pero por cuestión de tiempo, yo quiero resumir la enseñanza del texto en tres grandes verdades. Lo primero que el texto nos enseña es la fidelidad que nosotros le debemos a Cristo. En segundo lugar, el llamado al arrepentimiento de cualquier tipo de mundanalidad en el cual podemos estar incluidos. Y número tres, la promesa que Dios nos da si nosotros nos arrepentimos de dichos pecados, que es lo que Dios nos promete como recompensa. Así que estas tres verdades es lo que va a marcar el curso de este sermón. Y quiero que veamos en primer lugar, hermanos, cómo Jesús inicia enseñándonos nuestra debida fidelidad a aquel que tiene la espada de dos filos.
Es interesante que cuando Jesús le habla a la iglesia de Pérgamo, como lo hemos leído, Jesús se presenta como aquel que tiene total y absoluta autoridad sobre todas las cosas y personas de toda la creación. Vemos a Jesús presentándose como el juez del universo, como aquel que juzga porque Él es el creador, juzga porque es el dueño de todas las cosas, juzga porque es el juez. Por eso es que Él dice que de su boca sale una espada aguda, de doble filo, porque esto representa su autoridad, representa su palabra autoritativa. Y es que para nosotros entender esta frase de que de su boca sale una espada aguda, doble filo, tenemos que entender de que ya en el mismo Apocalipsis Dios da la revelación de qué significa eso. Si nos vamos a Apocalipsis 19, versículo 15, dice ahí, de su boca, hablando de Cristo. Este pasaje lo que habla, hermanos, en capítulo 19 es el juicio de Cristo a las naciones. Aquí estamos ya en el tiempo final y es donde Él ya va a juzgar a las naciones. Y dice que la manera en que Cristo va a juzgar es así. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las pastoreará con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Así que desde un inicio, si usted me acompaña al versículo 12, dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Hermanos, Jesús se presenta ante la iglesia de Pérgamo mediante una figura que debe de ser temida por Pérgamo. Se presenta como el juez de tu vida y de mi vida, como el juez de toda iglesia local, como el juez de cada matrimonio, de cada familia que está aquí en esta iglesia. Gracias sobre gracia en esta mañana, Jesús es nuestro juez. Y Él se presenta como el juez de la iglesia de Pérgamo, que ahora llega a juzgar a la iglesia por medio de su palabra. ¿Qué significa eso? Que el mensaje que Él va a dar es un mensaje que va a separar lo puro de lo impuro, lo santo de lo profano, lo verdadero de lo falso, para que la iglesia vuelva a florecer una vez más y siga glorificando a Dios tal cual como fue escrito por el Señor que la iglesia lo haría. Así que Él comienza hablando de esto y Él comienza advirtiéndoles que Él viene ahora a juzgar, pero antes de hacerlo, como es un Dios de gracia, Él no inicia directamente con el juicio, sino que Él inicia con una alabanza. Y Él alaba a la iglesia de Pérgamo por algo digno de ser alabado de ellos, y era su fidelidad a Dios. Quiero que leamos el versículo 13 y dice así: Jesús, yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Qué impresionante es leer que Jesús le dice: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y es que la iglesia de Pérgamo obviamente se encontraba en la ciudad de Pérgamo. Y no se sabe exactamente por qué Jesús le llamó que el trono de Satanás se encontraba en esta ciudad. Pero tenemos que entender, hermanos, que Jesús lo dijo es porque así es. Así fue. Y para aquellos que les extrañe un poco esta frase, solo le pido que recuerde que Satanás no es un ser omnipresente. Él es una criatura. Él está en un solo lugar a la vez. Él no puede estar en 5 lugares. No sé dónde está Satanás como ser creado, como un ser caído en este momento, no lo sabemos. Pero en el tiempo que fue escrito Apocalipsis, Jesús mismo le dice a la iglesia que el trono de Satanás, el trono donde él gobierna todo el mundo, era precisamente la ciudad de Pérgamo. Pérgamo era la capital de la provincia romana llamada Asia Menor, donde estaban ubicadas las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis. Hoy la ciudad todavía sigue existiendo y se llama Bérgama. Jesús afirmó que en esta ciudad está el trono de Satanás. Ahora, la palabra trono es una palabra muy fuerte. Obviamente es Cristo, Dios es el que está hablando. La palabra trono lo que significa es realmente un trono para gobernar,
Lo que está diciendo Jesús es que en algún sentido Satanás había hecho de esta ciudad de Pérgamo su lugar de operación estratégica para toda la maldad que él estaba realizando. Y es impresionante entender eso. Jesús no está exagerando con esto. No es una figura literaria. La palabra que escoge Jesús es muy fuerte en griego. Y él lo que está diciendo es que es el trono de Satanás, su centro de gobierno para sus operaciones maléficas era Pérgamo. Ahora, podemos interpretar por qué Jesús dijo esto de esta ciudad. Yo encuentro que hay 3 razones al menos que pueden cumplir para tal calificativo. En primer lugar, Pérgamo, como capital de Asia Menor, su principal colina estaba llena de varios templos paganos, siendo el más grande de todos el de Zeus, al cual se le llamaba Zeus el Salvador. Y no solamente eso, sino que también se encontraba como principal templo de la ciudad el templo Asclepio. Asclepio es la serpiente en la mitología griega, que se le conoce como el dios de la medicina o el dios de la sanidad. Si usted se da cuenta, algunos médicos al día de hoy, el símbolo que ellos tienen, que es una serpiente, o 2 serpientes en un báculo, precisamente ese es Asclepio. Y precisamente se le asignaba un poder de salvación a través de la sanidad de las personas. Pero no solamente estaban estos templos, estaba el de Atenea, Demeter, Dioniso, que es el mismo de vaca. Dioniso es el mismo vaca, de donde viene la palabra bacanal, ¿verdad? Ahí viene la palabra porque es el dios de la bebida, el dios de la embriaguez. Todos estos templos se encontraban en esta colina. Así que en primer lugar podría ser por eso. Pero en segundo lugar, también en esta ciudad de Pérgamo, resulta que se estableció, allí fue que comenzó realmente para toda Asia la adoración al emperador. Es decir, que a partir de este lugar, luego se fueron a las demás ciudades dentro de Asia Menor, la adoración al emperador. Y en tercer lugar, que es la razón por la cual yo creo, por la cual Jesús dice que ahí estaba el trono de Satanás, y es que en Pérgamo, precisamente por ser la capital de Asia Menor, fue el centro político donde los políticos de aquella época hicieron sus estrategias para cómo perseguir a los cristianos en toda Asia Menor. Si ellos se reunían, si este era el centro político estratégico para perseguir a la iglesia, yo creo que por eso es que Jesús está diciendo que ahí estaba el trono de Satanás. Pero si algo nosotros debemos de enfocarnos, hermanos, cuando dice que ahí estaba el trono de Satanás, esto nos tiene que llevar a observar que como Satanás hasta el día de hoy, él obra por medio de los políticos, y en aquel momento por los políticos de Pérgamo, para perseguir al pueblo de Dios. Y esto es algo que nosotros vemos en la historia de la iglesia. Y lo vemos nosotros así. Nosotros sabemos que Dios ocupa a los políticos, ocupa a las grandes instituciones de este mundo para perseguir a la iglesia. De eso trata todo el libro de Apocalipsis. Las bestias que vamos a ver en su momento precisamente representan el poder político y el poder económico de cada nación que se confabulan para hacer la vida imposible a los cristianos, al pueblo de Dios. Pero lo interesante es que quien está explicando todo esto es aquel de cuya boca sale que él dijo, una espada de doble filo. Es decir, quien está contando todo esto es un juez. Es decir, lo que le está diciendo a su pueblo es, yo sé dónde tú moras. Es un consuelo, yo sé dónde tú moras, es difícil, pero yo como juez te estoy diciendo que es el trono de Satanás. En otras palabras, yo soy el que tengo la espada y yo voy a juzgar a aquellos que están ocupando la espada para la justicia, la están ocupando para perseguir a mi pueblo. Yo sé que estás sufriendo, yo sé dónde vives, yo sé dónde moras, pero ten paz, porque yo un día me voy a vengar de todos ellos. Es Cristo como juez el que está hablando. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo la iglesia de Pérgamo viviendo donde Satanás tenía su trono? Pues lo que dice Jesús es que ellos guardaron fielmente el nombre de Cristo y no negaron su fe. Hermanos, ellos no negaron la fe,
no negaron su fidelidad al nombre de Cristo. Es interesante, ellos no negaron la deidad de Cristo, ellos predicaban a Cristo, ellos sostuvieron la verdad de Cristo. Incluso cuando ellos vieron la muerte o el martirio de su amigo y de su compañero de milicia llamado Antipas. De hecho, los hagiógrafos bizantinos como Metafrastes y otros más afirman que Antipas, por haberse negado a adorar en estos templos de Pérgamo, él fue asado vivo dentro de un toro de bronce. Mire, hay muertes de muertes. Hay muertes de muertes. Morir ahogado va a ser algo horrible. Hay muertes que son difíciles. Si de repente usted tiene un accidente y no sintió, pues no sintió. Pero morir asado dentro de un toro de bronce es de las peores muertes que alguien pueda tener. Y resulta que quien dio la orden fue Domiciano, el mismo emperador que mandó a Juan, el escritor de Apocalipsis, desterrado a la isla de Patmos. Pero lo que está diciendo Jesús es que estos hermanos nuestros de Pérgamo, ellos mantuvieron su fe, aún viendo lo que les podría ocurrir a ellos al ver morir a Antipas. Que él, Jesús mismo le llama mi siervo fiel, que aún estando allá adentro, nunca negó su fe. Ahora, así que Dios los eligió por ser fieles en este sentido. Ahora, aquí hay una pausa que yo debo de hacer, hermanos, muy importante, porque encuentro dos verdades para nosotros hoy de esta porción del texto. Una de las cosas, hermanos, que debemos nosotros ver es que tenemos que consolarnos con la omnisciencia de Dios. Si algo nosotros debemos de consolarnos cada día es con la omnisciencia de nuestro Señor. Hermanos, Jesús sabe dónde nosotros habitamos. Amén. Jesús lo sabe. Tal vez tu amigo no lo sabe. Tal vez tus familiares no lo saben tu sufrimiento. Pero Jesús sí sabe dónde tú habitas. Jesús sabe tus luchas. Jesús sabe tus problemas. Jesús sabe las preocupaciones que tienes en tu corazón. Jesús sabe la carga que tú llevas en tu alma. Jesús lo sabe. Y eso basta. Porque aunque el mundo no lo sepa y el mundo no te entiende, pero basta y sobra con saber que Cristo sabe. Y es lo que estamos viendo acá. Significa que aunque nosotros seamos azotados con dolor, aunque nosotros seamos perseguidos, aunque suframos injusticias, nosotros podemos refugiarnos con su palabra diciéndonos, tú sabes dónde vivo. Obviamente, esta frase es una frase geográfica en el texto, pero también es una frase espiritual. Porque cuando Jesús dice, yo sé dónde tú vives, lo que está diciendo es que Él conoce el estado de nuestra alma. Hermanos, Jesús sabe todo de nosotros. Sabe nuestro estado de ánimo, nuestras luchas, nuestras derrotas, nuestros miedos, nuestros llantos, nuestras angustias, nuestro dolor. Y aún así, Él nos ama, Él nos protege, Él te cuida, Él te guía y aún así Él te pastorea. Por lo tanto, hermanos, no huyas. No huyas, no niegues a Cristo, no te avergüences de Cristo, no te avergüences del Evangelio de Cristo. En ningún momento de tu vida, no importa delante de quién tú estés, no te avergüences del Evangelio, porque Cristo sabe de dónde tú moras. Y eso es suficiente. Y la segunda verdad que yo veo que debemos de observar aquí es que tenemos que ser fieles en el lugar donde Dios nos ha colocado. Hermanos, la fidelidad cristiana no se prueba en la comunidad de la casa viendo Netflix. La fidelidad cristiana no se prueba en la comunidad de la casa, sino donde Satanás tiene su trono. Ahí se prueba la fidelidad cristiana, donde Satanás gobierna. En otras palabras, donde Satanás, hermanos, tiene su trono, Cristo siempre va a exigir una fidelidad absoluta hacia Él. Por eso es que cuando Él dice, yo sé dónde moras, no solamente es un consuelo como lo hemos dicho, sino también es una indicación. Sé santo allí.
Cada vez que tú leas este texto, tú tienes que ver este mandamiento de Dios involucrado. Cuando Él dice, yo sé dónde moras, una vez más, no solamente es un consuelo, sino es una orden de Dios implícita. Sé santo allí donde Satanás tiene su trono. Sé santo como yo soy santo. Amén. Ahora, luego de esto, lo que vemos una vez Jesús elogia a Pérgamo, ahora hace el llamado a arrepentirse de toda su mundanalidad. Leamos por favor, acompañe versículos 14 y 15. ¿Y qué le dijo Jesús después? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál fue el problema con ellos, hermanos? ¿Qué era lo que Jesús tenía en contra de ellos? Bueno, ahí dice que ellos tenían ahí. Tenemos que leer bien el texto. Dice que ellos tenían ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam y de la misma manera la doctrina de los nicolaitas. Es impresionante leer esto así de despacio, porque cuando dice, porque tienes ahí, la palabra tienes ahí, esa frase, el tener, la palabra que Juan ocupa para tener aquí en griego, no solamente se refiere a un verbo de posesión, sino que es un verbo de filiación. Es decir, no tienes algo como yo puedo tener este micrófono en mis manos, no se refiere a eso ese verbo, se refiere a que tú tienes una relación de amistad con ese algo. Hay una relación personal con ese algo. Por eso es que esta misma palabra es la raíz para hablar de una mujer que está encinta, porque tiene una conexión con el ser vivo que está dentro de ella. Es decir, cuando dice Jesús aquí, porque tienes ahí, esa frase, ese verbo tienes ahí, es la misma palabra que ustedes, lo que está diciendo es, ustedes retienen, ustedes están coparticipando, ustedes están conservando, ustedes toleran a los que mantienen herejías de Balaam y nicolaitas. Y fíjate bien cuál es el sentido de la crítica del Señor. Jesús no les está diciendo únicamente, ustedes están siendo libertinos. No. Jesús le está diciendo, ustedes mantienen ahí, no están disciplinando, no están ustedes haciendo nada, sino que están reteniendo, están siendo copartícipes, están ustedes preservando, están ustedes tolerando a los que mantienen falsas doctrinas. Y es que la palabra mantener significa aferrar. Miren, la palabra mantener es espectacular. Porque también es un verbo que no solamente habla de aferrarse a algo, sino que habla de ser gobernantes sobre algo, poseedores de doctrinas heréticas. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús, hermanos, es que el pecado de Pérgamo fue tolerar a los herejes en nombre del amor cristiano. ¿Cómo así? El problema, hermanos, que había dentro de Pérgamo es que ellos, en nombre del amor que tenemos que tenernos unos con otros, o el amor al prójimo, ellos toleraban a los herejes por ser sus amigos. Ellos toleraban a los herejes porque ellos eran sus cheros, eran sus amigos. Ellos decían cosas posiblemente como, si fuera en el tiempo de hoy, como, ¿y qué tiene de malo que yo salga con él? Si somos amigos de la infancia. Sí, pero dividió la iglesia. ¿Y qué? Pues es mi amigo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo que yo vaya a comer con él? Es que ese es el punto. La palabra tú tienes ahí es eso. La palabra es tú te relacionas. Tú mantienes todavía amistad con los que están aferrados a las doctrinas de Balaam y de los nicolaitas. Esa tolerancia es pecado. Lo que estaba sucediendo, hermanos,
Es que en Pérgamo ellos estaban recibiendo en su casa a estas personas. Ellos mantenían relación de amistad con ellos. A ellos no les importaba ejercer ninguna disciplina eclesiástica uno a uno con las personas. Prácticamente, en palabras de hoy, ellos vivían en una cultura de ver, oír y callar ante la práctica. Ver, oír y callar, eso era digamos, el trasfondo o el pensamiento, la filosofía detrás de esto. Ellos eran permisivos hacia estas doctrinas y estas prácticas que contradecían la enseñanza apostólica. Es lo que Jesús les está diciendo. Y es terrible porque aunque ellos habían resistido fielmente el nombre de Cristo en medio de la persecución, resulta que ahora estaban fallando en mantener la pureza doctrinal y la pureza moral interna en la iglesia. Así que Jesús les enseña, por tanto, hermanos, que no toda amistad es amor. Algunas amistades es comunión con las mismas tinieblas. Porque si algo tú y yo tenemos que ver aquí, hermanos, es que la tolerancia a personas que mantienen doctrinas falsas, heréticas o que llevan a división dentro del cuerpo de Cristo, eso es una obra satánica. Para ti puede ser un familiar, para ti puede ser una amistad, para Dios es una obra satánica. Apocalipsis, recordemos de qué trata este género, el género literario. El género literario apocalíptico, aunque el texto no es apocalíptico en sí mismo, este que estamos leyendo ahorita en este momento, pero el libro como tal, todo el tiempo lo que nos lleva es hacia la perspectiva de Dios. Ya tenemos las cartas apostólicas, tenemos las cartas del Nuevo Testamento, etcétera. Perfecto, las cartas generales que nos enseñan cómo nos tenemos que vivir entre nosotros, pero Apocalipsis nos lleva al trono de Dios para ver las cosas como Dios las ve. Eso que tú le llamas amistad, eso que tú le llamas amor cristiano. Uy, qué duro disciplinaron a la persona. Si un pecado lo comete cualquiera, ¿y por qué lo disciplinaron? Mira, ¿y por qué lo tuvieron que expulsar de la iglesia? No, hombre, eso no es amor cristiano. Él es mi amigo, así que yo no tengo problema con reunirme con él. A eso que tú le llamas amor cristiano, Dios le llama obra satánica. Y el problema es que este veneno interior en la iglesia de Pérgamo es el mismo veneno que hay en varias iglesias o en muchas iglesias en todo El Salvador, donde no se ejerce disciplina eclesiástica. Donde si tú ves, por ejemplo, a tu hermano pecar, tú no vas a solas, tú te quedas callado. Vemos aquí en El Salvador iglesias en donde hay falsos maestros predicando del púlpito y las iglesias no dicen nada. ¿Se acuerdan ustedes de aquel que habló, que dijo que era una infidelidad responsable que él estaba cumpliendo? Él sigue predicando y la iglesia le sigue aplaudiendo. Aquí en El Salvador es tan común que pastores divorciados estén predicando desde el púlpito, casados terceras nupcias. O sea, la iglesia no dice nada. Y no solamente los líderes, hablemos en general de los hermanos o de las personas. ¿Cuántas personas, por ejemplo, viendo situaciones difíciles en los ministerios? Por ejemplo, el ministerio de alabanza, ministerio de comunicaciones, el ministerio de niños, viendo problemas internos, se quedan callados y no quieren decir nada porque no, es que después me van a menospreciar, van a hablar mal de mí por evitar un escándalo o cualquier otra cosa. No me voy a acercar con la persona porque al inicio tiene que ser uno a uno, obviamente. Pero mucha gente se queda callada por miedo a ser criticados o ofendidos. Si tú piensas así, quiero recordarte lo que este texto enseña, que el amor que tolera lo que Dios odia es traición a Dios. Tú jamás puedes, jamás, hermano y hermana, decir que en el nombre del amor
vas a tolerar lo que Dios odia. No puedes hacer eso. Porque ese es el punto central de este juicio de Dios a Pérgamo. Ahora, ¿cuáles son las herejías que Pérgamo toleraba en aquel entonces? Bueno, eran dos que al final, lo que vemos ahí es una tipología. No voy a explicar eso hoy, pero lo que estamos viendo es que la misma doctrina de Balaam que sucedió en aquel entonces era el tipo precisamente de los Nicolaitas, que es la doctrina que estaban enfrentando precisamente ya en Pérgamo. En primer lugar, la historia de Balaam, porque es la que menciona Jesús en primer lugar. La historia de Balaam, hermano, la encontramos en el libro de Números, del capítulo 22 al capítulo 25. Solamente voy a hacer un pequeño resumen para entender el contexto. Balac en aquel entonces era el rey de los moabitas. Resulta que él contrata a un falso profeta y un hechicero llamado Balaam para que maldijera a Israel, porque en el pensamiento del rey Balac era: si este profeta maldice a Israel, entonces yo puedo ir en contra de Israel con los moabitas y vencer al ejército de Israel. Sin embargo, Balaam, siendo pagado por el rey para maldecir, Dios no le permitió que maldijera. Resulta que Balaam, cuando él quería maldecir a Israel, inmediatamente salía una palabra de bendición para Israel. Y él no lo podía controlar, el profeta, este falso profeta. En lugar de maldecir, bendecía. Así que entonces Balaam ideó un plan y se lo propuso a Balac. Y el plan era mundanalizar a Israel. Era llevarle mujeres bonitas que les comenzaran a cocinar comida, ¿verdad? Que comenzaban a cocinar alimentos, para que a través de los alimentos, una vez comiencen a estar satisfechos sus sentidos, comenzaban a tener relaciones sexuales con ellos, y la idea es que terminaran adorando los dioses o los baales de los moabitas. Este plan que ideó Balaam, porque no podía maldecirlo, sino meter el mundo a Israel, él sabía que si Israel comenzaba a fornicar con estas mujeres y adorar los falsos ídolos de los moabitas, Dios los castigaría. Y efectivamente el plan fue todo un éxito. Ellos se metieron con las mujeres, comenzaron a adorar los dioses falsos, y entonces Dios trajo calamidad a todos ellos. De hecho, la manera en que Dios logró que ellos dejaran de hacer esto es por medio de espada. Y ahí viene la relación con Apocalipsis del mensaje del Señor. Lo hicieron a través de espadas. Dios le dice a Moisés, le dice: manda a matar por espada a todos los que participaron de esto, a todos los líderes de Israel. Y Moisés creo que desobedeció a Dios en un punto allí, pero no fue a los líderes que mandó a matar, sino que dejó a algunos, en el sentido que mandó la orden, cambió un poco la orden y les dijo: maten a todos aquellos que han participado de este pecado. Y resulta que en un solo día mataron 24,000 judíos a espada, para que todos temieran a Dios una vez más. Y resultó, todos comenzaron a temer a Dios una vez más. Entonces, en base a esta historia, ¿qué estaba ocurriendo en Pérgamo? Es que ellos estaban tolerando, hermanos, a los que practicaban un estilo de vida liberal. Ellos estaban tolerando a los que estaban practicando un estilo de vida liberal, practicando actos de inmoralidad, dice mismo Jesús, o fornicación. Ahora, si bien es cierto, la palabra aquí inmoralidad o fornicación, que es porneia, si bien es cierto, eran actos sexuales reales, el sentido que Juan le da a porneia en todo Apocalipsis es un sentido más amplio. Lo digo porque lo que está diciendo Juan, muy probablemente lo que estaba ocurriendo con Pérgamo, es que, hermanos, y en este punto prestemos atención porque es la manera más sutil que Satanás trabaja. En Pérgamo lo que estaba ocurriendo no era solamente que había fornicación y adulterio de manera abierta y que la gente decía: yo puedo hacer esto y no hay problema, sino que la fornicación de ellos era espiritual también. Ellos estaban participando de las fiestas patronales que la ciudad de Pérgamo, la política, el gobierno de Pérgamo promovía a los distintos dioses que estaban en la ciudad, los dioses falsos. En otras palabras, es como que su hijo le diga esto: papá, voy a ir a la discoteca tal. No, tú no vas a ir, que en esta casa somos cristianos. No, papá, yo voy a la discoteca. No, ¿y por qué vas a ir? ¿Y qué tiene de malo, papá? Decime.
No, es que hay droga, pero yo no tomo drogas. No, pero es que hay mucho pecado, hay fornicación. Yo no fornico. ¿Qué hay de malo, papá, mamá? Dime, ¿qué hay de malo que yo vaya a esas fiestas? Ese es el punto. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué hay de malo? Y dice, claro que sí. Porque el que tú vayas está siendo copartícipe de la filosofía detrás de ese evento. Porque entonces cualquiera puede decir que es de malo ir a un prostíbulo. Es exactamente lo mismo que ir a ver una película donde hay desnudos. O es lo mismo de ir a una discoteca, si ocupamos esa frase, que hay de malo. Así que lo que estamos viendo es aquí, hermanos, es que algunos en Pérgamo pensaban que porque ellos creían en Jesús y porque ellos no negaban su fe, porque ellos no negaban la fe, ellos podían practicar lo que el mundo practicaba, ver lo que el mundo veía, hacer lo que el mundo hacía, divertirse como el mundo se divierte, criar a su familia como el mundo los cría, sin que nada de eso los afectara en su vida espiritual y en su relación con Dios. Ellos pensaban que por ser cristianos y por no negar la fe y asistir a los cultos todas las semanas, no había problema de participar de todo esto. Hermanos, esa es la doctrina de los balamitas. Pero como dice la Biblia, eso es imposible para nosotros. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad para con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hermanos, este tipo de doctrina, este tipo de creencias, esta forma de pensar es una gracia pervertida. Es una gracia que envenena. Es una gracia barata. Es una falsa gracia. ¿Sabe lo que estaba ocurriendo? Y lo voy a decir de verdad, y aquí presten atención todos los solteros, todos los solteras y solteros. Lo que estaba ocurriendo también en Pérgamo, según el testimonio de ciertos agiógrafos, de ciertos historiadores, es que los jóvenes estaban casando también con yugo desigual. Lo mismo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Es decir, se estaban casando con personas no cristianas. Si tú piensas que eso es ser inteligente, quiero decir que eso es todo lo contrario, eso es no ser sabio. Y si tú eres de aquellas personas que piensan que tú te puedes casar con una persona no cristiana y aún así que vas a honrar a Dios porque vienes a la iglesia, porque enseñas la palabra, porque oras todo el tiempo, quiere decir que el que se está engañando eres tú mismo. Y no te das cuenta que ya estás participando de una obra que sale del mismo trono de Satanás. No importa que tú digas, ve, me salió muy bien el tiro. Tal vez te casaste con un inconverso intencionalmente y tú dices, me salió muy bien el tiro. Ok, veamos si con el tiempo, porque aquí Dios sabe cómo maneja a cada uno, ¿qué es lo que Dios va a hacer con esa arrogancia con el tiempo? Lamentablemente, hermanos, nosotros lo que vemos todo el tiempo en la iglesia es cómo Satanás se mete sutilmente en las iglesias. No siempre Satanás lo hace de manera con cosas obviamente pecaminosas, sino con cosas sutiles. Hoy en día, por ejemplo, ¿cuántos padres viven en mundanalidad, menospreciando la educación cristiana para sus hijos y prefieren la educación secular de sus hijos, meterlos en colegios no cristianos, porque ellos piensan dos cosas: que el colegio secular es mejor académicamente que los cristianos, y en segundo lugar porque piensan que la educación secular es moralmente neutra, porque piensan que la educación secular es moralmente neutra, es decir, no va a afectar el pensamiento de mis hijos porque mis hijos son cristianos, no les va a pasar nada a ellos. Y precisamente lo que tú tienes que entender a la luz de Apocalipsis es que toda educación que no sea cristiana es satánica. Lo quieras ver o no lo quieras ver como padre, eso es algo tuyo.
Pero desde la perspectiva de Dios, Satanás es el que dirige toda la educación secular del mundo. Porque ninguna busca que tu hijo sea preparado para glorificarlo a él, excepto los colegios cristianos. Pero hay papás que son muy tenaces y piensan que la educación secular es moralmente neutra. No, hermano, es baalámica, es Balaam predicándole a tus hijos todo el tiempo, a que aprendan a tener una vida separada de Dios, que no piensen en Dios nunca. Ahora, por ejemplo, en el nombre del amor cristiano y la gracia, muchos, como les decía, son cheros de herejes. Le voy a contar un caso real que ocurrió al oriente del país. Yo fui invitado a un grupo de pastores a participar en un evento, y ahí nos hicimos amigos con este grupo de pastores de hace muchos años. Y resulta que en conversación con ellos, en uno de estos viajes que hice al oriente del país, resulta que de repente me presentan a una persona y me lo presentan así. Oiga esto, pastores, hermanos. Estoy hablando de puros pastores. Habían como, unos 100 pastores. Los pastores, que se supone que son los que cuidan la grey de Dios, me presentaron a esta persona así. Pastor Javier, mira, le queremos presentar aquí un hermano nuestro, mira, un hombre de Dios muy, muy hermoso, el pastor tal. Ah, ok, ¿qué tal? Mucho gusto, hermano, ¿cómo estás? ¿Dónde tienes tu obra? Le dije, ¿dónde está tu iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Y entonces me dice, está en tal lugar, aquí, qué bueno. Y platicando con él, se para pasando los minutos, le hice la pregunta, ¿y ustedes son una denominación, una iglesia independiente? ¿Qué? No, sí somos una denominación, somos unitarios, me dijo. En mi mente, unitarios. Dije yo, ok. Para aquellos que no entienden la palabra unitario, voy a explicar. Unitarios es que ellos no creen en que Dios sea triuno. Ellos creen en algo que se conoce como modalismo. Que ellos enseñan esto, que Dios en el Antiguo Testamento se manifestó como Padre, en modo de Padre. Cuando vino Cristo, vino en el modo del Hijo, y ahora está en medio de la iglesia en el modo del Espíritu Santo. En otras palabras, para ellos, los unitarios o los jesucitas, como algunos lo conocen, para ellos Dios no es triuno y Jesús no necesariamente es Dios. Entonces, cuando yo escucho esto, yo me quedé callado, seguí hablando con él, lo saludé y me fui. Y yo hablé con el que dirige este grupo y le dije, mira, ¿tú eres amigo de él? Le dije, sí, somos amigos. ¿Y por qué? Y le conté todo lo que hago así, que él es unitario. Le digo, él rechaza la Trinidad, él no es creyente, él es un hereje, él enseña herejías. Y tú eres amigo de él. Y los mismos pastores comenzaron a decirme, ¿y cuál es el problema? Si él es un hermano. No es un hermano. Y les dije, ¿sabes qué? Le digo, te voy a explicar esto históricamente. 400 años costó eliminar eso en la iglesia. ¿Tú sabes la razón del concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla? Fue precisamente para evitar esto. La consigna de los dos concilios en el siglo IV fue evitar el unitarismo. Era dar una respuesta a los unitarios. Y tú vienes a decir ahora que vas a tener comunión con él. Y ¿saben qué? Algunos se ofendieron conmigo, obviamente. ¿Sabes cuál es el pecado aquí, hermanos, que Dios le está diciendo a ellos? La clave para entender el mensaje de Jesús en este pasaje es, tú tienes ahí. Ese es el pecado. Tú tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Tú tienes ahí a tus hijos, donde Balaam les enseña cada semana, cada día. Tú tienes ahí tu matrimonio, bebiendo y comiendo de lo que Balaam enseña a través de las múltiples filosofías que hay en el mundo. Ese es el problema. No haces nada. Él es tolerante en nombre del amor.
Es que hay que amar al prójimo, porque ese fue el argumento que me dieron los pastores allá. Y le dije, lo siento, pero ahí no aplica ahí. Porque él es un hereje ya confeso. Él te está diciendo que él no cree lo que nosotros creemos. No puedes tener comunión con él. Ahora, para ir avanzando, esta fue la misma enseñanza de los nicolaitas. Por eso digo que es una tipología. Porque él mismo dice, Jesús dice, que también mantienen a los nicolaitas, que también mantenían esta misma enseñanza. Así que, hermanos, los nicolaitas enseñaban una gracia barata, pervertida, donde ellos enseñaban que no había problema con emborracharse, fornicar, ver pornografía, perder el tiempo. Siempre y cuando vayas a la iglesia, no hay problema. Y que por lo tanto no es necesario echar o disciplinarte a ti mismo ni a los malvados, porque eso va en contra del amor. Ahora, aquí también es importante hacer una pausa que nos debe dar una reflexión, hermanos. Entiende esto. Hay una verdad que yo veo aquí en este texto, o basado en este texto, y es: muchas veces, hermanos, las herejías entran cantando himnos y predicando amor en las iglesias. Ten cuidado con eso. Este es el caso de los balaamitas modernos. Balaam fue un falso profeta. Balaam está en el infierno. Hermano, Balaam está en el infierno, pero tú sabes que Balaam, Dios lo usó para profetizar verdades. Te lo digo porque tienes que entender que tú tienes que separar el don de la virtud. Balaam algunas veces habló en nombre de Dios porque Dios lo obligó. Es decir, no, voy a cambiar la frase, porque Dios lo inspiró a hacerlo. Pero eso no significaba que él era creyente. Dios puede usar a quien él quiera, hermano. Con que ocupó a un burro precisamente para hablarle a este tonto, pues. Ocupó un burro. Si él quiere, él puede hacer audible su voz para nosotros hoy. No puedes confundir el don de alguien y decir, que porque tiene un don, él es... Mira, Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, y Jesús le dirá, apartados de mí, malditos, hacedores de maldad, nunca os conocí. Sanaron enfermos, profetizar, hacer milagros. Tú tienes que entender, hermanos, que hemos de cuidarnos de la doctrina de Balaam, porque siempre la doctrina de Balaam entra por la puerta de atrás. Siempre entra por la puerta de atrás de las iglesias, disfrazándose de libertad humana, pero realmente es esclavitud. Y una segunda cosa que yo veo aquí también, hermanos, es que a menudo los grandes problemas de una iglesia local son provocados por actos sutiles de Satanás, como por ejemplo la tolerancia en nombre del amor cristiano. Por ejemplo, ¿sabes cuáles son las cosas sutiles con las que muchas veces se toleran las iglesias y que afectan la salud de la iglesia? Es que la doctrina de Balaam lo que hace es que tú logras pensar en que se puede rebajar la gloria de Dios de la santidad y no hay ningún problema. De que no hay problema trastocar un poco la solemnidad del culto cristiano. O sea, tú no lo ves tan importante las cosas de Dios. Voy a hacer una pregunta y le pido que no levante su mano, hermano. ¿Oyó? Si no, lo digo de verdad, no voy a levantar su mano, es retórica la pregunta. ¿Cuántos no vinieron el domingo pasado a la iglesia a congregarse por ver el clásico? Todos los que no vinieron a la iglesia a congregarse por ver el clásico creen la doctrina de Balaam. Es la doctrina de los nicolaitas, que no hay problema. ¿Y qué tiene de malo? Es mi diversión, es mi día de descanso. ¿Cuántos, por ejemplo, pierden el tiempo valioso que pueden ocupar para leer la Biblia, para estudiar teología, para estudiar doctrina, por juegos en el celular, por juegos en consolas de juego o por participar de hobbies con los amigos? Esa es la doctrina de Balaam. Esa es la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas introduce el mundo en la iglesia de una manera sutil, de una forma en que, como el sapo va que está en el agua y lo van calentando, que no saben en el momento que lo están cocinando.
¿Y sabes cómo se nota cuando ya la mundanalidad ha entrado en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia? Por la manera en que tú te vistes y se visten tus hijos. Por la manera en que ellos bromean. Por la manera en que tú tienes la forma de vida. Por cómo se utiliza el tiempo. Tú ya sabes si el mundo está en ellos o no. Así que, hermano, cuando la gracia se convierte en una excusa para pecar, ya no es gracia, es veneno. Y ten cuidado entonces, hermano. Ahora, ¿qué hay que hacer? Arrepentimiento, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, lo que Jesús está enseñando es que la tolerancia al error doctrinal y moral es pecado. Y tener falsos maestros por amigo es pecado de mundanalidad. Es pecado. Porque no es posible. Jesús dijo, bueno, la Biblia dice que dos no van a andar juntos si no estuvieran de acuerdo. Amén. Así que tú no puedes decir que eres amigo de un hereje y decir que eres fiel a Cristo. Si tú eres un amigo de un hereje porque en algo concuerdas con el hereje, ¿están de acuerdo ustedes con él? Mira, actualmente, en estos días tuve que hacer una llamada y lo que les voy a contar se va a realizar esta semana. Lamentablemente, en un chat en donde me metieron, un chat pastoral, hay bastantes pastores, hay más de 100 pastores. Resulta que aparece un anuncio de que va a haber un taller de predicación expositiva en un lugar. Y qué bueno, dije yo, qué chévere. Pero con el tiempo mandan a los instructores, los que iban a ser los instructores. Es otro ministerio. Y resulta que uno de los instructores es alguien, es un falso maestro, que tuvimos que nosotros echar de este ministerio. Hace muchísimos años, hace más de 15 años atrás. Cuando yo lo vi, yo dije, ups. Y como conozco al hermano y somos amigos que lo iba a tener, dije, tengo que decirle. Y lástima porque le va a afectar probablemente el evento, pero por conciencia y por verdad tengo que hacerlo. Y entonces hablé con algunos hermanos y le dije, miren, esto está ocurriendo. Yo fui el pastor de él y tuvimos que pedirle, le quitamos, lo echamos, lo echamos de la iglesia. Por esto. Y resulta que él sigue promoviéndose como un pastor. Él es un falso maestro, él es un lobo. Y tuve que avisarlo. ¿Yo qué gano con eso? ¿Yo qué gano? Nada. Puedo ganar el desprecio de ese hombre y de otros más. Pero ¿por qué debo de actuar así? Porque el texto lo que nos dice es que cuando tú callas, tú pronto vas a participar de esas creencias, de esa tolerancia en tu propia vida. ¿Y qué sucede después? ¿Qué dice Jesús? Por tanto, arrepiéntete. Si no, ¿qué ocurre? Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Sabes qué? Dios te va a enfrentar. Dios va a enfrentar a los tolerantes. ¿Y sabes cómo Dios enfrenta a una persona? Tocando sus finanzas, tocando lo que más amas. Tocando las finanzas, tocando la familia, tocando tu trabajo, tocando tu cuerpo con una enfermedad grave, lo que sea. Dios hace muchas cosas. Tocando tu matrimonio. La pregunta es, cuando tu matrimonio está enfrentado a Dios, ¿quién crees que va a ganar? Ten cuidado, hermano. Lo que estoy diciendo es, detente de coquetear con la maldad. No toleres la mundanalidad que hay en ti. Arrepiéntete de este pecado. Y por último, ¿cuál es la promesa? Que si nos arrepentimos, versículo 7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, hay dos cosas, dos premios que Dios da, dos recompensas a aquel que ya no va a tolerar la mundanalidad en su propia vida. El maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrita ahí. Ambos, hermanos, son una metáfora muy hermosa de la comunión que gozaremos con Cristo, que se consumará en las cenas o la boda del Cordero, en la cena del Cordero, como recompensa de no participar precisamente de la mundanalidad o del paganismo. Prácticamente, estas dos metáforas lo que nos habla de una nueva identidad que ya tenemos en Cristo, una nueva identidad con la cual Dios nos regala
para estar con Él eternamente, ambas metáforas representan también la justificación que tenemos en Cristo. Déjame explicarle. Lo primero que dice es: al vencedor le daré del maná escondido. Lo que está haciendo Jesús es un juego de palabras así: a los que dejen de comer carne sacrificada a ídolos, le daré a comer el maná escondido. ¿Ve usted la relación? A los que dejen de comer, a los que no participen del paganismo, a los que no toleren, a los que se alejen de la mundanalidad, yo les haré comer de maná escondido. Ahora, a la vez, el maná, recordemos, es un tipo de Cristo. Y el maná es una referencia, por lo tanto, al gozo eterno que una vez consumado en la boda del Cordero tendremos para siempre con Él. Por eso es que no es extraño que al maná, en el libro de Éxodo y en el libro de Números, se le llama que es como una piedrecita blanca de belidio. Porque el maná, que es un tipo de Cristo, también se le habla que era una piedrecita blanca. Entonces, en ese contexto es que entonces tiene sentido que luego dice Jesús: no solamente se te dará el maná escondido, el cual es Cristo. El mayor bien que tenemos es Cristo. Hermanos, estar en el cielo sin Cristo es estar en el infierno. Pero estar con Cristo en cualquier parte que estemos sería el cielo. Amén. Entonces, Él es nuestro premio, nuestra recompensa. Pero entonces luego dice que es una piedra blanca la que también se nos va a entregar. Ahora, la piedra blanca tiene varios usos. Quiero resumirla en dos importantes, que creo que es contextualmente lo que está refiriendo Jesús. Principalmente se refiere a la absolución de un juez. Recordemos que Él empezó presentándose como un juez. En el tiempo de Juan, los jueces, ellos ocupaban dos piedras, una negra y una blanca. Cuando ellos decían culpable, ponían enfrente de la persona acusada una piedra negra. Eso significa: tú eres culpable. Una piedra blanca, estás absuelto. Entonces, cuando Él dice se te entregará una piedra blanca, lo que está diciendo es que tú eres absuelto de tus pecados. Pero un segundo uso importante en aquel entonces de la piedra blanca es que se ocupaba como una invitación, así como hoy se ocupa una invitación de cartón o de cualquier material para invitar a una boda a alguien. Antes se ocupaban en aquel entonces unas piedras blancas. De hecho, esta piedra se les entregaba a cada ganador de las Olimpiadas que había en aquel momento allá, porque esta invitación era para cenar con el emperador, a los vencedores. Entonces aquí está hablando Jesús: a los vencedores, a los que venzan, se les dará una piedra blanca, es decir, una piedra una invitación, porque ya ha sido absuelto, una invitación a participar de las bodas del Cordero. Es decir, otra forma de decir lo mismo que dice con el maná. Ahora, lo interesante y quizá lo más peculiar de esta piedra no es entender eso. Es entender que tiene un nombre nuevo, dice, que nosotros todavía no conocemos, pero que pronto conoceremos. Ahora, ¿sabe qué significa eso? Darle un nombre a alguien es decir que es de su propiedad. Por eso es que los padres somos los que le ponemos nombre a los hijos, no los hijos a los padres. Porque eso es el modelo bíblico. Dios es el que pone nombre cuando nosotros le conocemos a Él. Él cambia nombres. Y cuando Él dice aquí que esta piedrecita, que ya es una invitación para estar con Cristo eternamente y que a la vez es una señal de tu absolución, dice que por haber sido absuelto por la sangre del Cordero, un nombre nuevo Dios te ha dado, pero tú aún no lo conoces. Yo todavía me sigo llamando Javier, pero para Dios yo tengo otro nombre. ¿Y saben qué, hermanos? Yo tengo un gozo en mi alma que pronto voy a conocer cuál es ese nombre que Dios me dio. Porque ¿sabe qué significa que Dios me dio un nombre? Una nueva identidad. Que las cosas mías viejas ya pasaron. Todas fueron hechas nuevas en Cristo. Que soy una nueva criatura. Que Javier, el nombre de Javier todavía retiene el hedor del pecado. Pero el nombre nuevo representa que yo le pertenezco a Cristo. Y ese nombre un día yo lo voy a conocer, porque así dice la Escritura. Ese nombre resulta, lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis 3, dice que ese nombre va a ser el nombre de Dios, el nombre de la ciudad y el nombre de nosotros, el mismo nombre. Pero ese nombre no lo conocemos. Es más, Jesús mismo dice también luego en Apocalipsis 19 que Él tiene un nombre que todavía no ha sido revelado. La revelación de todos estos nombres va a ser en las bodas del Cordero. Así que todo esto, ¿por qué se lo estoy diciendo, hermanos? Porque lo que está diciendo la Escritura es que la recompensa para todos aquellos
que se alejen de la mundanalidad, va a ser, hermanos, ser un vencedor en la eternidad, participando con Cristo en esta nueva identidad. ¿Y saben cuál es la gran noticia? Es que en Cristo ya somos más que vencedores. Es decir, esta es una promesa, en teología se le llama una promesa en escalada. Es un ya, pero todavía no. Ya somos cristianos, ya somos salvos, ya se nos dio un nombre que todavía no conocemos, pero que en el futuro va a ser consumado todo eso. Y esto es hermoso e importante, porque el mensaje entonces es: el que resista y el que se niegue a sí mismo a vivir mundanamente, disfrutará de Cristo, porque ya es de Cristo. Hermanos, Cristo mismo, entonces, ¿cuál es la recompensa que Dios está prometiendo a todos aquí? La recompensa a los vencedores es que Cristo mismo será nuestro maná escondido. Él es el juez que nos absuelve y el nombre nuevo que sella nuestra identidad como suyos para siempre. Así que, hermanos, si Cristo mismo es nuestra recompensa, vale la pena resistir por Él y para Él el pecado de la mundanalidad. Amén. Mira, a lo largo del ministerio, a mí es una frase común en las iglesias. La gente me dice: bendiciones pastor, bendiciones hermano, bendiciones Javier, bendiciones diferentes personas, de quien venga. Pero hay un tipo de bendición que yo atesoro en mi corazón, una bendición única que solamente una persona me pudo dar. Y bien me acuerdo que fue un día antes que me casara con Geraldina, como 3 semanas antes. Aquella que me dijo: bendiciones, hijo. Fue la bendición de mi papá. Mi papá me bendijo para casarme. Impuso su mano en mí. Te bendigo, hijo. ¿Sabe por qué digo esto? Porque lo que estamos viendo en este texto es esa clase de comunicación de Dios. Dios se presenta como juez, pero tú ya viste cómo le habla, le dice: tengo contra ti unas cosas, pequeñas cosas, una par de cosas ahí. Tú ves la gracia de Jesús. Unas cuantas cosas, es un gran pecado, pero Él habla con gracia a su iglesia. Y no solamente eso, al final cuando les dice: tendrán el maná, y luego dice una piedrecita. Tú tienes que entender, hermano, que la mayor bendición que podemos recibir es la del Padre. Y la bendición es el Hijo. Y Él es nuestra recompensa. Y si Cristo es nuestra recompensa, vale la pena huir del pecado de mundanalidad. Amén. Así que, hermano, porque Cristo es juez, arrepintámonos hoy, este día, de tolerar cualquier tipo de mundanalidad. ¿Sabes tú? Yo no sé si tú sabes lo que es despojar de nuestra propia justicia en oración. Porque es lo que te voy a pedir hacer ahorita, que oremos. Que te despojes de tu justicia propia. Cuando vayas a orar de manera particular, mi sugerencia es la siguiente. Cuando tú ores, no solamente pídele perdón al Señor por tus pecados. Reconoce que tú eres peor que todos los de Pérgamo. Tú dile: Señor, yo soy peor que los de Pérgamo. Yo no soy mejor que ellos. Hay mucho mundo en mi mente y en mi corazón. Perdóname. Ayúdame. Yo no puedo. Porque si tú sientes que puedes, es justicia propia. Despójate de esa justicia. Dile: no puedo. No hay nada en mí, Señor, que me ayude a salir. Yo vengo como hijo a pedir tu bendición. Como padre, bendíceme con tu hijo. Sácame de este hoyo. Dios, sé tú mi consuelo, mi guía, mi fin, mi meta, mi todo. Yo merezco tu castigo. Yo merezco ser castigado por ti hoy, Señor. Cualquier castigo que tú quieras enviar, envíalo. Yo lo merezco. No hay ningún castigo
que yo no merezca. Así que me pongo en tus manos para que hagas conmigo lo que tú quieras, porque soy pecador. Ora así, hermano. Eso es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento implica despojarnos de la justicia propia. No es decirle, Señor, perdóname porque hice esto. No. Es despojarnos, es entender que somos tan pecadores como la Biblia dice que somos. Amén. Y que tu Salvador sea Cristo.